Hola a todos, un saludo fraterno y la mejor de las bendiciones de parte de nuestro Dios para cada uno de nuestros amigos y hermanos que nos sintonizan a través de este canal y que son parte ya de la gran familia de Conectados con el Cielo. Bienvenidos una vez más a un repaso de la lección de escuela sabática. Muchas gracias por esa masiva audiencia para con este canal. Y como siempre, pues personalmente espero que hayan disfrutado de esta lección que ha estado más que interesante y que sigue insistiendo una y otra vez en este asunto de la perfección cristiana. Situación pues que ya sabemos que es muy común que se niega dentro de nuestra iglesia. Vamos a tener una palabra de oración para tratar esa parte que no se trató y que vale la pena meditar para nuestra transformación y nuestra salvación. Señor y Padre que estás en los cielos, venimos a ti en esta hora para suplicarte, Señor, el perdón de nuestros pecados. Suplicarte, Señor, que limpies nuestra mente de tanta suciedad, nuestras palabras, nuestras acciones, y que pueda, Señor, limpiarnos del pecado. Nos ponemos en tus manos hoy, donde vamos a hacer un breve repaso acerca de ese poder salvador dado por gracia, por misericordia y por amor, a fin de que podamos obtener vida en Cristo. Envía tu Espíritu, como siempre lo haces, y merecidamente lo solicitamos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Lección número 4. ¿Cómo nos rescata Dios? Bueno, yo le llamaría personalmente a esta lección ¿cómo nos sigue rescatando Dios? Este asunto de la salvación no terminó en la cruz del Calvario, apenas empezaba. Y día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, el cielo sigue haciendo esfuerzos enormes por salvar a la mayor cantidad de personas. Lamentablemente, en ese proceso de la predicación del mensaje al mundo entero, para lograr la salvación de muchos otros, en ese transitar hay muchos que han comenzado a quedarse y hay muchos que han dejado de poner su confianza en Cristo y confiar en este mensaje y han comenzado a abandonar la iglesia. A pesar de ese ritmo, está profetizado ya de que habrá un intercambio. Los que conocemos esta verdad, si permitimos que Satanás nos engañe, a pesar de ser escogidos, entonces otros vendrán a ocupar nuestro lugar. Así que veamos los detalles interesantes de la lección de esta semana, que tiene como punto cardinal Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Muy bien, quizás voy a empezar de atrás para terminar en el análisis puntual de esta cita, Efesios 2, 4 y 5. Muy bien. ¿Cómo estabas tú en otro tiempo? Tú que ya te bautizaste.
Esto no se lo estoy diciendo a aquellos que todavía no han adquirido un compromiso con Cristo a través del bautismo. No, te lo estoy diciendo a ti que tienes tantos años de militar en la iglesia. ¿Cómo estabas tú en otro tiempo? ¿Cómo estaba yo en otro tiempo? Y voy a insistir en esto una y otra vez. Esto está en pasado. Está en pasado. Y vamos a ir analizando, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero ustedes pueden releer nuevamente Efesios 2 y los versículos del 1 al 10. Y la palabra trata de hacernos ver que en otro tiempo, no en el actual, entre comillas, subrayado y con colorcito y en cursiva, estábamos en otro tiempo. Esto nos da la idea de que ya no deberíamos estar en aquel tiempo en el que vivimos hoy. Y si no me has entendido todavía, lo que quiero decir es que ¿dónde estabas antes? En el vómito. Estabas. Ahora, si hoy continúas ahí, la pregunta es ¿por qué estás allí si a través de Cristo has obtenido vida? A través de Cristo yo he obtenido vida. Eso es lo que vamos a analizar hoy. En otro tiempo. ¿Y por qué estábamos perdidos en otro tiempo? ¿Debido a qué? ¿Y en qué consistió esa salvación que Cristo da? Aparentemente pues todos ya conocemos la respuesta, pero vale la pena echarle un vistazo a lo siguiente. Según Efesios 2, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso que en otro tiempo estaban muertos. Qué interesante. Y yo quiero que vayamos viendo el lenguaje alegórico de esto. Por el asunto, lo digo por el asunto de los lugares celestiales. Porque los evangélicos creen que como hay victoria en Cristo y como en Efesios dice que el Señor nos resucitó y estamos también juntamente con Él en lugares celestiales, aquí viene lo que ellos le agregan. Entonces nosotros tenemos poder sobre Satanás. Entonces nosotros somos amos de Satanás. Bueno, teoría creada por David du Plessis allá por los años 60. Ahora, yo quiero que vayamos viendo el lenguaje alegórico. ¿Y qué me refiero? ¿A qué me refiero cuando digo esto? Bueno, para empezar, yo estoy vivo. Yo estoy vivo. Yo nunca he estado muerto. Hablándolo literalmente. Sí, Pablo está hablando aquí espiritualmente. ¿Cómo estábamos en otro tiempo tú y yo? Estábamos muertos. Bueno, yo ya tengo mi ratito de vivir en esta tierra y nunca he muerto físicamente. En cualquier momento puede ocurrir, pero yo nunca he experimentado la muerte. Entonces Pablo no está hablando de una muerte literal, está hablando de una muerte espiritual. ¿Cómo estábamos antes? Muertos. ¿Muertos en qué? Muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Interesante eso. ¿En qué consiste la muerte entonces? Es la muerte que es el producto del pecado. La muerte ocasionada por nuestros delitos. Ahora, insisto, el apóstol habla de que anduvimos, de que estábamos. Son verbos utilizados en pasado. Por eso la lección inicia con una pregunta. La lección del domingo. ¿Cómo estábamos en otro tiempo?
engañados, perdidos, abatidos. Ahora la gran pregunta es, ¿el apóstol está seguro, totalmente seguro, que los habitantes de Éfeso, creyentes, viven en perfección? Viven en el camino de las buenas obras, viven en el camino de la luz porque han conocido a Cristo. Es la misma experiencia por la que Pablo está pasando. Ahora, Pablo no está pensando de que somos imperfectos, de que continuamos siendo imperfectos, de que continuamos muertos todavía en nuestras debilidades e imperfecciones, a pesar de que hemos encontrado salvación en Cristo. Ese no es el pensamiento de Pablo. Y ese es el pensamiento que hoy en día le quieren imprimir a la iglesia, llegando o arrastrando a la iglesia a que concluya de que en esta tierra será imposible que pueda apartarse del pecado. Bueno, muy bien, seamos puntuales en una cosa. La mensajera del Señor menciona que mientras haya un cristiano de pie en esta tierra, Satanás siempre va a ser de las suyas. Entonces, ¿en qué consiste la perfección cristiana? ¿En qué consiste la santidad? ¿En qué consiste esa rectitud y perfección de la que gozaba Enoc y de la que gozaba Elías, Job? ¿En qué consistía esa perfección? ¿En que la perfección está vinculada con la eliminación del pecado del mundo? No. La perfección cristiana está vinculada con la eliminación del pecado de mi vida. Y ya desde esa óptica podemos darnos cuenta que el problema no es Dios, el problema soy yo. Él me ha dado todo un camino para salvarme. Y ese camino está activo todavía. Dios no es el problema. El problema soy yo, que no quiero continuar en el camino. Si no eres cristiano y me estás escuchando hoy, no quieres entrar al camino. Entonces, el problema no es Dios. Y tontamente, Satanás viene y cada vez que pecamos, señala a Dios y le dice, ¿te das cuenta? Vos le has dado al hombre una ley que no puede cumplir. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. En Cristo tenemos el ejemplo cúlmine y máxime de obediencia perfecta en esta tierra. Bendito Dios que existieron hombres como Enoc, como Elías, como Job, y como esos grandes hombres de la historia bíblica y grandes mujeres de la historia bíblica que tenían sus imperfecciones, pero se aferraron de Dios, las vencieron y se convirtieron en personas santas al servicio de Dios. Bendito el Señor. Así que no te extrañes si repita algunas situaciones, algunos argumentos que he venido repitiendo con respecto a la santidad en lecciones anteriores. Ok, entonces estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Bueno, entonces el apóstol nos presenta tres razones básicas. La primera, porque seguimos la corriente del mundo. Ya vamos a hablar de eso. Segundo, porque tenemos la influencia y el hostigamiento constante de Satanás. Y tercero, por nuestros deseos. Cuando ya entramos a ese núcleo que se encuentra en la masa encefálica llamada el núcleo del placer, ahí las cosas se complican. Y ya vamos a entrar un poquito en detalles con esto. Muy bien, delitos y pecados que llevan a la muerte espiritual porque seguimos la corriente de este mundo. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, nos referimos a los deseos de la carne. Nos referimos a hacer la voluntad de la carne.
Nos referimos a hacer lo que dice el pensamiento pecaminoso. Hablamos de la corriente mundana y incluimos ahí a las costumbres y a la cultura que tanto defienden todos aquellos que dicen ser cristianos, pero no están dispuestos a abandonar sus pecados. Entonces hoy ponen de ejemplo la cultura, las costumbres. Sí, bueno, y el autor lo mencionó. Tanto las costumbres, la cultura, son parte de esa corriente mundana. ¿Cuál es la cultura que tú y yo debemos seguir? La cultura que vino a implantar Cristo. Muchos tontamente me han dicho de que Cristo vino a enseñar la cultura hebrea. O sea que solo israelitas van a ver en el reino de los cielos. Recordemos que el evangelio les fue quitado. Cristo vino a imponer una cultura celestial. Nuestro estilo de vida debe ser un pedacito de cielo enfrente de la gente. Entonces, la práctica de los placeres mundanos, la práctica de las costumbres mundanas, tienen la cualidad y el poder para llenarnos de delitos y pecados que nos mantengan muertos espiritualmente. Ahora bien, creo que las palabras de Juan en su primera carta son muy contundentes y esta cita que vamos a leer ahorita me encanta tanto. Primera de Juan capítulo 2 versículos del 15 al 17. No améis al mundo. ¿De qué está hablando el apóstol Juan aquí? ¿Del planeta Tierra? ¿De la belleza de los ecosistemas? ¿De la biosfera? ¿De eso está hablando el apóstol? No. Está hablando de las costumbres del mundo, de la cultura del mundo. No améis al mundo ni las cosas de este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¡Ay! ¿Cuántos bajo el nombre permisivo de la cultura y de las costumbres quieren que ya sea permitido que se baile dentro de la iglesia? Bueno, después se van a inventar la poligamia. El mundo está tonto y loco en este momento. Los poderes espirituales los estamos viendo, los espirituales malignos los estamos viendo de una manera tan, pero tan presente. ¿Cómo se ha desbordado este asunto de la cultura homosexual? Y lo último que está en boga, cómo se ha destapado la cultura pedófila. ¡Terrible! Lo que hombres de ciencia, hombres famosos de dinero, políticos, artistas de cine están haciendo con esa droga que pueden obtener de los niños. Tremendo, Satanás está actuando de una manera tan grande en la humanidad hoy. Y la iglesia ha sido llamada para llevar el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo, pero lamentablemente está participando de esos mismos placeres. El consejo del apóstol es: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ama sus costumbres, ama sus prácticas, ama su forma de hacer las cosas, el amor del Padre no está en él. Sí, aunque dirijas Santa Cena, aunque seas pastor, aunque seas dirigente, aunque seas anciano, aunque seas un líder, aunque digas ser cristiano, pero si tú y yo amamos más al mundo que a Cristo, el amor del Padre no está en nosotros. Categórico. Puntual, métale la hermenéutica que quiera. Categórico, el amor del Padre no está ni en ti ni en mí. Entonces hay que cambiar eso. Y vamos más profundo. Porque
todo lo que hay en el mundo. Por si no has entendido, el apóstol te va a decir a qué mundo se está refiriendo. No se está refiriendo a la biosfera y esos paisajes maravillosos y afrodisíacos que puedes ver en la naturaleza, en la diversidad de especies animales. No está hablando de eso. Está hablando de lo que hace el mundo que está siendo dirigido por el príncipe de las tinieblas. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, lo que a este pellejito le gusta, es parte de lo que hay en el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Y cuál es el problema de esto? ¿Cuál es el problema de permanecer en la cultura y las costumbres del mundo? El asunto es de que el mundo pasa y sus deleites también. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si tú amas al mundo, no vas a permanecer para siempre. Todo eso pasará. Si tú amas a Cristo, permanecerás para siempre. ¿Ves la relevancia que tiene esto? Ya vamos a entrar más en detalles. Muy bien, entonces hemos hablado un poco de la corriente del mundo, las prácticas anticristianas del mundo, de eso estamos hablando. ¿Quieres meter baile en la iglesia? Te pregunto, ¿Jesús bailó? ¿Quieres mezclar la música secular con los mensajes cristianos? ¿Hizo eso Jesús alguna vez? Los homosexuales están exigiendo sus derechos para que sean respetados dentro de la iglesia. ¿Jesús fue homosexual? Te pregunto. Y entonces, ¿a quién sigues? Si tú crees que esto que acabo de mencionar y muchas otras cosas más, tú estás siguiendo a un falso Cristo. El Cristo que yo amo y que yo conozco está descrito aquí. Y no es extremismo, porque los extremismos no los puse yo, los puso Él. O eres frío o eres caliente, pero tibio no. Una apatía en la iglesia y otra apatía en el mundo, no, no es así. No proviene del Padre. El Padre no está allí. Aunque seas tremendo líder y tremendo predicador, si tú estás con un pie en un lado y un pie en el otro, el amor del Padre no está contigo. Esto no viene de Dios. El mundo pasa. Solo los que hagan la voluntad de Dios, solo los que sean obedientes, aunque esto signifique sacrificar lo que más me encanta, esos permanecerán para siempre. Muy bien, segunda cosa que nos mantiene muertos en nuestros delitos y pecados es el gran engañador, el príncipe de la potestad del aire. Miren lo que dice Juan, el capítulo 14 y el versículo número 30. Juan 14, 30. La palabra de Dios dice así: no hablaré ya mucho con vosotros, dijo Cristo, porque viene el príncipe de este mundo. O sea, va a actuar con mucho más poder ese príncipe de este mundo. Y él nada tiene que ver conmigo, dijo Jesús. Tremendo. Así que Satanás es el que prepara la cuna mundana para que tus sentidos, porque todo, o sea, no hay que dejar de lado la parte física. Cuando ponemos en juego los sentidos y sentimos placer en lo que hacemos, nadie nos obliga, nadie nos empuja,
nosotros solitos regresamos a la fuente que nos produce placer. Y eso está comprobado científicamente. Y aquí contribuyen los alimentos, aquí contribuyen lo que ves en la televisión, aquí contribuye lo que lees, aquí contribuyen las amistades que tienes, aquí contribuye lo que platicas, lo que conversas. Todas esas cosas te llevan a la fuente de placer. Por eso es que el día en que las cosas celestiales sean más que un placer, porque debe estar impuesto el raciocinio. Si solamente se busca el placer muchas veces no usa el raciocinio. Y te pongo un ejemplo, un hombre que quiere traicionar a su esposa y busca una mujer y quiere poseerla, pues no importa, se mete a cualquier lugar, no importándole si el lugar donde está es peligroso. ¿Pero por qué? Porque el placer pleno no te permite pensar. Tremendo eso. El príncipe de la potestad del aire. ¿Recuerdas por qué en la lección pasada hablamos del poder de Jesús? Un poder tan grande que está sobre todo nombre, sobre cualquier potestad, sobre cualquier entidad, sobre cualquier acto de magia. ¿Recuerdas que estudiamos eso? Que era muy común en Éfeso. Jesucristo es superior a cualquier nombre. Totalmente. ¿Pero por qué? Porque hay un príncipe de los aires que se encarga en engañar al hombre. Ahora, razonemos un poco más esto. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 8 al 10. El que practica el pecado es del diablo. Principios fundamentales. Métale la hermenéutica que quieras, amigo, tú, si dudas. Somételo a prueba. El que practica el pecado no es de Dios, es del diablo. Ups. Y yo pequé ayer, dirá alguno. Yo pequé anteayer. Yo pequé el domingo. ¿Ok? Algo está claro y radical. No somos de Dios. Somos del diablo. ¿Entiendes ese principio? Sí, no importa que seas el anciano más famoso y más querido y más admirado de la iglesia. Si tienes otra mujer y tú tranquilamente ya te acostumbraste a manipular las cosas sagradas y tú vas a celebrar Santa Cena, quiero decirte una cosa. Hagas lo que hagas y aunque esté bonito, sí, pero tú no eres de Dios, tú eres del diablo. Aunque estés metido en la iglesia y aunque ocupes el rango que sea, si tú estás manipulando las cosas sagradas y estás practicando el pecado, tú no eres de Dios, tú eres del diablo. No lo digo yo, enójate con Juan. El que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo ¿desde cuándo peca? Desde el principio. Entonces para esto apareció el Hijo, para deshacer las obras del diablo. Y aquí viene algo más tremendo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y si yo pequé ayer, anteayer, la semana pasada o hoy mismo, sencillo, otro principio. Tú no eres un nacido de Dios. Yo no soy un nacido de Dios, aunque tu nombre esté escrito todavía en el libro de la iglesia, aunque seas amigo del presidente o amigo del secretario, del tesorero, no importa. Si tú estás en pecado, tú no eres un nacido de Dios, tú eres del diablo. ¿Está claro? Principio tremendo esto, métale la hermenéutica que quiera. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Y por qué no practica el pecado? Aquí mismo está la respuesta en el versículo 9. Porque la simiente de Dios
Permanece en Él. Y me voy a adelantar a algo. ¿Cuál es la clave para vencer el pecado? Cristo en la vida. Punto. ¿Quién es la simiente de Dios? ¿Quién es la simiente prometida en Génesis 3:15? Cristo. El que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo está en su vida. Y mira lo que dice aquí. Y no puede pecar. Tremendo. No puede pecar porque es un nacido de Dios. Si Cristo está aquí adentro, tú eres un nacido de Dios. Si Cristo no está aquí adentro, tú no eres un nacido de Dios, tú eres del diablo. Ahora parece tener sentido. ¿Por qué razón? La iglesia de la Odisea representa a la iglesia adventista del séptimo día, a la que pertenecemos la mayoría. ¿Y por qué usted dice eso? Sin entrar en más profundidades ni más detalles. Sencillo. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? Jesús toca a la puerta y llama. Y dice que si alguno oye su voz y le deja entrar, cenará con él. Pregunta. Tú eres adventista del séptimo día, yo también. ¿Qué está haciendo Cristo afuera de tu corazón y del mío? ¿Qué está haciendo Cristo tocando la puerta del corazón si Él debería estar adentro? ¿Qué está haciendo afuera? Porque nuestros pecados lo tienen fuera. Eso significa que no somos nacidos de Dios. Hemos dejado de ser nacidos de Dios y hemos permitido que nuestros pecados nos sigan manteniendo muertos. Tremendo. El que tiene la simiente de Dios no puede pecar. Hace muchos años, una chica me hizo una propuesta indecente. Y yo le dije, pues no puedo hacer lo que me estás pidiendo. Y Satanás me habló a través de ella muy inteligentemente. Y ella me dijo, sí puedes hacerlo. No debes es otra cosa. Bueno, ¿tiene lógica? Le dije yo. Sí, no puedo hacerlo. Muy bien. Sí puedo hacerlo. No debo hacerlo es otra cosa. Y por mucho tiempo pensé eso. Hasta el día que yo me topé con 1 de Juan 3:9. El que tiene la simiente de Dios puede pecar, pero no debe. ¿Así dice el apóstol? No. El que tiene la simiente de Dios no puede pecar. Así que aquí no es cuestión de que sí puedo, pero no debo. No puedes. Simple y sencillo, no puedes. No puedes. Si Cristo está dentro de ti, no puedes pecar. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. Muy bien, ese deseo de ir por la corriente del mundo es inspirada por Satanás, ese príncipe de las potestades del aire, pero al mismo tiempo es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Entonces, hermanos canales, si yo peco, no soy nacido de Dios. ¿Qué soy entonces? Eres un hijo de desobediencia. Y es lo que nos ha enseñado la lección esta semana. Y en tercer lugar, la otra razón por la cual estamos muertos en nuestros delitos, además de seguir la corriente de este mundo, además de seguir los pasos del príncipe de las tinieblas, es obedecer a nuestros deseos, como lo pinta puntualmente Efesios capítulo 2 y el versículo número 3. Ya lo perdí. Y dice la palabra de Dios:
entre los cuales también todos nosotros vivimos en pasado, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. No hay pecado que no te lleve a usar los más altos procesos del pensamiento. Cometí pecado, pero no me di cuenta. Eso no existe. Satanás actúa aquí constantemente. Pruébate una cerveza, si no te va a hacer daño. Hazlo, vamos, constantemente. Mira una película pornográfica, no te preocupes, hazlo y constantemente está haciendo eso. Constantemente. Vamos, traiciona a tu esposa, traiciona a tu esposo, si nadie se va a dar cuenta. El rey David cayó, Dios lo restauró. Lo mismo puede hacer contigo. Tremendo, el diablo conoce la Biblia. Y eso está maquinando, y entonces comienzas a ponerte helado, comienzas a temblar. Esa es la influencia del Espíritu Santo en tu vida, que te está diciendo no lo hagas. Esa es la actitud normal. Pero finalmente cedemos. ¿Y de qué depende que yo ceda o no? Ya vamos a hablar acerca de eso. Entonces, nuestros propios deseos nos hacen pecar, nos hacen pedazos y nos engañan. Pero entonces, como decía Primera de Juan 3:9, para eso apareció Cristo. ¿Para qué apareció Cristo? Para destruir las obras del diablo. Interesante. ¿Y cómo las destruyó? Vamos, no te alegres, porque esto no significa que Cristo lo hace todo. Un momento. Cristo experimentó lo mismo que nosotros experimentamos. Y Él venció. Con la derrota que le imprimió, entonces Él vino a destruir sus obras. Sí, pero lo hizo Cristo. Yo no tengo el poder para destruir las obras del diablo. ¿Puedo hacerlo? Sí. Me tomo de la mano del campeón de campeones, de aquel que sí lo hizo. Él tiene la clave. Y aquí hay un error evangélico también. Cristo no vino a vivir la vida que te tocaba vivir a ti. No. Cristo vino a recibir el castigo que tú y yo merecíamos. Pero Él vino a enseñarnos cómo vivir la vida en esta tierra. Así que cada quien debe tomar su cruz y seguirle. No es que Él resolvió todo ya. No. Él nos dio ejemplo. Él abrió la brecha de la victoria. Eres tú y yo si estamos dispuestos a poder entrar en ese camino de la perfección, de la obediencia y vencer las obras del diablo, tomado de la mano de Cristo, así como Él venció. En Cristo, Él trazó un nuevo camino, el camino de las buenas obras que Dios preparó anticipadamente para andar en ellas y hacernos hechura suya, creados en Cristo. Bueno, por lo menos eso es lo que dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en esas buenas obras. Entonces, Dios las preparó de antemano. Te vuelvo a repetir, el problema no es Dios. Dios es organizado. Él tenía un plan B. Él trazó la ruta. El problema está en nosotros, que es más placentero inclinarnos a lo que el mundo nos ofrece. Y es menos placentero ese mundo invisible que es real y que tanto tiempo en la tierra nos ha hecho materialistas que no confiamos en lo que no vemos. Y ese fue el ejemplo que Moisés nos dejó, porque Moisés confió en el invisible en todo momento. Ahora, quiero hacerte unas preguntas muy interesantes. En primer lugar, ¿quisieras tú andar en ese camino que Dios anticipadamente
elaboró, trazó ese camino llamado el camino de las buenas obras. ¿Estás dispuesto a transitar en él? Vamos a ver si es cierto. ¿Cómo te sientes cuando alguien, a través de una predicación, a través de una plática, a través de un comentario, sin saberlo, toca la llaga de algún pecado oculto que tienes? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo me siento yo? Quiero compartir contigo lo que dice el Conflicto de los Siglos, la página 490. Y esto está pasando hoy en día. Y antes de leerlo, quiero repetir algo que dije la semana pasada. Yo, Jaime Canales, estoy consciente y creo plenamente que sí podemos dejar de pecar en esta tierra. Y no lo digo porque soy limpio o no peco. El hecho de que yo sea imperfecto y no lo quiera hacer no significa que lo que Dios trazó no cambie al hombre. Que yo no quiera entrar, que yo no quiera seguir ese camino, que no quiera ponerlo en práctica, que no quiera experimentar en mi vida la victoria de Cristo, no es problema de Dios, es problema mío. La santidad seguirá siendo la santidad y el pecado seguirá siendo el pecado. No están mezclados. Te digo esto por si dices, ya va a hablar de la perfección. ¿Y acaso Él es santo? No, yo no soy santo ni perfecto. Pero el hecho que no lo sea, no significa que esta palabra de la perfección no tenga poder. Porque no soy yo quien me la inventé. Es Dios, a través de su Hijo, nos enseñó a vivir una vida plena y perfecta. Oye lo que dice la sierva de Dios. Conflicto de los Siglos, página 490. La reprensión del pecado despierta aún el espíritu de odio y resistencia. ¿Sí o no? ¿Y quiénes son los que te odian y los que se resisten cuando tú hablas de la santidad y toda la cuestión? Los que están en pecado, los que no tienen la intención de abandonar sus pecados. A esos son los que les da alergia, esos son los que se infartan, no importa la posición que ocupen dentro de la iglesia. Por eso repito, el hecho que a ti no te guste y que a mí no me guste, eso no significa que no sea el deseo y la voluntad de Dios en tu vida, la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Les hacía comentario de alguien que una vez dentro de nuestros púlpitos y es alguien famoso dentro del ámbito adventista aquí en El Salvador. Famoso en el ámbito adventista, donde refiriéndose a Job, en una de sus características de Job, que él era perfecto, él mencionó rapidito de que eso no quería decir que estaba libre de pecado. Interesante. ¿Cuál es el mensaje entonces? Puedes estar en la iglesia con una enorme cantidad de pecados y Dios te va a salvar así. Espero que cuando terminemos esta lección borres definitivamente de tu mente esa forma tonta de pensar. La reprensión del pecado despierta aún el espíritu de odio y resistencia. Cuando los mensajeros que Dios envía para amonestar tocan a la conciencia, Satanás, mira quién es el que te hace que estés en contra del que habla acerca de la santidad. Satanás induce a los hombres a que se justifiquen y a que busquen la simpatía de otros en su camino de pecado. Niña, ¿va a creer usted lo que está diciendo el hermano Jaime? Que sí se puede vivir sin pecado en esta tierra. Si somos imperfectos. Allá Isaías nos dice en el capítulo 1, sí, pero cuando estabas muerto en tus pecados y en tus delitos. Pero cuando conociste a Cristo, tuviste vida. ¿Qué estás haciendo en el pecado otra vez? ¿Qué vamos a hacer otra vez al vómito de donde fuimos rescatados?
No, hermano Canales, no estoy de acuerdo de usted. ¿Verdad, amigos, que somos imperfectos? Están buscando gente que no está dispuesta a dejar su pecado. No lo digo yo, lo está diciendo ella. En lugar de enmendar sus errores, despiertan la indignación contra el que los reprende o los está reprendiendo, como si éste fuera la única causa de la dificultad. Desde los días del justo Abel hasta los nuestros, tal ha sido el espíritu que se ha manifestado contra quienes osaron condenar el pecado. Toda esta gente que está dentro de nuestra iglesia, que está de acuerdo en creer que seguimos siendo imperfectos, aún siendo cristianos, en que nunca nos vamos a librar del pecado en esta tierra, todas esas personas, todas ellas, que no están dispuestas a dejar sus pecados, son amigos de Caín. Y son amigos de esa enorme línea de gente que nunca quiso dejar sus pecados. Terrible. Son la gente que de seguro estarían del lado de Herodes y se pondrían en contra de Juan el Bautista. Bueno, le haya gustado a Herodes o no le haya gustado, pero Juan le estaba diciendo la verdad. Herodías no era su mujer, era la mujer de su hermano. Por eso te decía, el hecho de que tú no aceptes la perfección y la santidad cristiana, eso no significa que no sea doctrina bíblica. El que no te guste, el que te irrite, el que ponga bajo amenaza tu pecado, no significa de que Dios entonces ya cambió y Él te va a salvar con una patilla en el mundo y otra en la iglesia. Estás equivocado. Otra pregunta. ¿Cómo te sientes cuando alguien te dice que en esta vida puedes ser perfecto? ¿Cómo te sientes? Y vuelvo a repetir lo mismo. Un entrenador de un equipo de fútbol, de baloncesto, de lo que sea, va a darle ánimo a sus jugadores, aunque sabe que el otro equipo es más fuerte, pero él les va a inyectar ánimo. Nadie aprende a manejar para andar chocando el vehículo. Aprende a manejar de la forma más perfecta y se conduce en la calle de la forma más perfecta. Ningún piloto aprende a manipular un avión para venirse de pique. Lo va a hacer de la manera mucho más perfecta. ¿Por qué en la vida secular es así? ¿Por qué vas a una universidad y buscas un título académico? ¿No es para hacer perfecto tu trabajo? Y entre más perfecto lo hagas, vas a conseguir un empleo mejor y vas a ganar mejor. ¿Por qué en la vida secular es así, pero en la vida cristiana ya no se puede ser perfecto? Ahí somos los más débiles y los más rastreros. ¿Sabes que esa es una ofensa para Cristo? Sí, porque entonces estás poniendo en duda el poder de Cristo para vencer el pecado. Ahora, ¿cómo te sientes tú cuando alguien te dice que en esta vida sí puedes ser perfecto? Mira lo que dice ella, Hechos de los Apóstoles, página 424. Por el sacrificio de Cristo se ha provisto para que los creyentes reciban todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. En su humanidad perfeccionada por una vida de constante resistencia al mal, ¿qué hacía Jesús? Resistir al mal, aguantar. Nosotros le decimos al mal, mira, vamos a hacer una cosa, si vamos a jugar escondelero, si no me encuentras, estoy debajo del sofá. Nosotros mismos le damos la dirección al pecado para que nos vaya a buscar. Nosotros mismos le echamos los brazos al pecado para pecar. ¿Cuál era la característica de la vida de Cristo? Dice la sierva del Señor, una constante resistencia al mal. El Salvador mostró que cooperando con la divinidad, los seres humanos
pueden alcanzar la perfección de carácter en esta vida. No lo digo yo, lo está diciendo ella. Por eso es que cuando yo escucho a esas personas que dicen que no se puede, que la generación sin pecado no existe, la última generación, yo me quedo esperando la cita de la sierva de Dios, pero nunca me han mostrado una. Pues yo te muestro una de tantas que te demuestra lo contrario. El Salvador mostró que cooperando con la divinidad, los seres humanos pueden alcanzar la perfección de carácter en esta vida. ¿Cuál es la clave? Que cooperes con la divinidad. Si no cooperas será imposible, porque separados de Jesús no somos nada. Esa es la seguridad que nos da Dios de que nosotros también podemos obtener una victoria completa. No a medias. Ahora, ¿a quién le vas a creer? ¿A ese ministro, a ese anciano, a ese laico, a ese hermano que dice lo contrario a lo que te acabo de leer? Sí puede llevar una vida perfecta, un carácter perfecto en esta vida. Sí se puede. El problema no es Dios. El problema seguimos siendo nosotros. Otra preguntita. ¿Cómo se puede ser perfecto entonces en esta vida? Y la misma cita, Hechos de los Apóstoles, página 424, dice: ante los creyentes se presenta la maravillosa posibilidad de llegar a ser semejantes a Cristo. Sí se puede ser semejante a Cristo. Obedientes a todos los principios de la ley de Dios. A todos, no a algunos, a todos. Pero por sí mismo, el hombre es absolutamente incapaz de alcanzar esas condiciones. ¿Cuál era la clave en el párrafo anterior? Cooperar con la divinidad. La santidad, según la palabra de Dios, debe poseer antes de poder ser salvo. Según la palabra de Dios, debe poseer antes de poder ser salvo. Es el resultado del trabajo de la gracia divina sobre el que se somete en obediencia a la disciplina y a las influencias refrenadoras del Espíritu de verdad. Hay que someterse. A mí me gusta, pero voy a sacrificar mi deseo por amor a Dios. Eso es someterse a la influencia del Espíritu Santo. La obediencia del hombre puede ser hecha perfecta únicamente por el incienso de la justicia de Cristo, que llena con fragancia divina cada acto de acatamiento. Oh, pues claro, en esta vida no voy a poder dejar de pecar. Sí, lo sigo intentando yo solo. ¿Cuál es la clave? Cooperar con la divinidad. ¿Cuál es la clave? El incienso de la justicia de Cristo. Porque Él conoce el camino. Él conoce la clave para vencer el pecado. Yo no la conozco. Entonces, si quiero vencer, ¿qué debo hacer? Cooperar con Cristo. No buscar la santidad yo solo. ¿Entiendes ahora cómo es el asunto? Bonito, ¿verdad? Sí se puede ser perfecto. Pero no le creas a aquellos que dicen que no y que no es doctrina bíblica y que la iglesia adventista no cree en eso. Mentiroso. Pinochos, les digo yo. Otra preguntita más. ¿Puedo vivir la vida cristiana y seguir acariciando mis pecados? ¿Se puede hacer eso? Bueno, ya hay tantos casos en nuestras iglesias. De todos los colores, olores y sabores. ¿Puedo vivir la vida cristiana y seguir acariciando mis pecados? Mira lo que dice Testimonios para la Iglesia, el tomo número 5, las páginas 50 y 51.
Incluso un mal rasgo de carácter, un deseo pecaminoso, uno acariciado, con el tiempo neutralizan todo el poder del Evangelio. Lo neutralizan, lo inactivan. Un pecadito acariciado, un mal rasgo de carácter escondido, el predominio de un deseo pecaminoso demuestra el engaño del alma. La complacencia de este deseo refuerza la aversión del alma hacia Dios. Los rigores del deber y los placeres del pecado son las cuerdas con las que Satanás ata a los hombres en sus trampas. Los que estén dispuestos a morir antes que cometer un mal acto son los únicos que serán hallados fieles. En otros libros ella dice que es mejor morir que pecar. Tremendo. Y la última preguntita: ¿qué debo hacer con mis pecados en esta vida? Y ojalá que con lo que te voy a leer ya rompas definitivamente con esa falsa enseñanza que muchos están dando hoy a través de las redes. Que esa generación sin pecado no existe. ¿Qué debo hacer con mi pecado? ¿Cómo puedo hablar de una vida victoriosa en Cristo si sigo cargando mi maleta de pecados? Entonces, ¿dónde está el poder de Cristo? Entonces, ¿dónde está que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas? Entonces, ¿dónde está lo que dice Judas 24? Aquel que es poderoso para conservaros sin caída y sin mancha, con alegría, delante de su presencia. ¿Dónde? ¿Puedo yo o qué debo hacer con mis pecados en esta vida? Muy bien, la misma cita, tomo 5, Testimonios para la Iglesia, página 50-51. El testimonio que os da el Espíritu de Dios es el siguiente: no parlamentéis con el enemigo, destruid las espinas o ellas os destruirán a vosotros. Preparad el terreno del corazón, permitid que la obra sea profunda y cabal. Dejad que la reja del arado de la verdad arranque la maleza y los abrojos. ¿Qué debes hacer con tus pecados? Arrancarlos. Destruir las espinas. ¿Con quién lo vas a lograr? ¿Con Cristo? Él te da el poder. Tú tomas la decisión. Eso es todo. ¿Te animas? Bueno, espero que sí. Y ahora llegamos a la parte inicial. Pero había que analizar cómo estamos, o cómo estábamos, o cómo deberíamos estar, diría yo, para llegar a esta preciosa parte en donde Efesios 2, 4, 5, que es el texto base de toda la semana, nos expresa que estábamos muertos en nuestros pecados. Y ya sabemos por qué. Por seguir las costumbres del mundo, por hacerle caso a Satanás y por obedecer nuestros pensamientos y nuestros deseos carnales. Entonces la situación nuestra era que estábamos muertos en nuestros pecados. ¿Ves que no habla de una muerte física? Está hablando de la representación de una muerte espiritual. Ahora bien, estábamos muertos en nuestros pecados, pero se nos ha dado vida. Y yo aquí me pregunto, ¿por qué? Hablemos de economía celestial. Le salía más barato a Dios destruirnos y hacer otro linaje. Algunos siguen considerando que fue descabellada la idea de enviar a Cristo a esta tierra, que no debía nada. ¿Debía algo Jesús por lo que hicimos? De ninguna manera.
lo más económico era que Dios nos desapareciera del mapa y crease otra especie de seres humanos. Muy bien, pero se nos concedió vida en Cristo por lo que Él hizo. ¿Y qué fue lo que Cristo hizo? Tú lo sabes bien, pero lo vamos a repasar. Primera de Juan, capítulo 3 y el versículo 5. Ya lo leímos. Primera de Juan 3, 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. A ver. Si yo mentí anteayer, yo hice tal cosa la semana pasada, yo cometí pecado, ok, muy bien. ¿Y entonces qué pasó? ¿Es que acaso Cristo no logró quitar nuestros pecados? Te lo leo, primera de Juan 3:5. Y sabéis que Él, porque Cristo fue el que apareció, Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Y por qué tuvo que ser Él? Porque en Él termina este versículo. No hay pecado. Eso fue lo que Dios hizo a través de su Hijo. Eso es lo que Cristo hizo. Por eso es que a Él se le eligió para que nos diera vida. Porque Él, viviendo nuestra vida, nunca lo tocó el pecado. Nunca decidió pecar. Y tuvo las mismas raíces tendenciosas nuestras. Pero Él se sometió a su Padre. Él luchó. ¿Te acuerdas la cita que te leí? Que Él se oponía constantemente, le ofrecía resistencia al mal. Entonces, Él tiene la autoridad absoluta de darme vida, porque Él nunca pecó. ¡Qué maravilloso esto! El versículo 6 de Efesios 2, y aquí viene lo que yo te mencionaba del sentido alegórico que hace. Un ejemplo, una inferencia. El versículo 6 del capítulo 2 dice: y entonces, como Él nos dio vida, y juntamente con Él nos resucitó. Yo físicamente nunca he resucitado, porque nunca he muerto. Oh, entonces no está hablando de la vida física, está hablando de la vida espiritual. Si éramos muertos espiritualmente, ahora en Cristo hemos obtenido vida espiritual y hemos pasado de muerte a vida, hemos sido resucitados en Él. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sabes una cosa? Físicamente yo no sé dónde se sienta Cristo, ni sé dónde queda el lugar exactamente. No está hablando de estar físicamente y realmente en lugares celestiales, no. Eso está por venir. Espiritualmente, Él nos resucitó. Él nos dio vida, pasamos de muerte a vida y como resultado, estamos en Él espiritualmente, estamos en Él en los lugares celestiales. Pero no es que tú tienes un poder especial contra Satanás. Y yo le preguntaba una vez a una de estas personas que dicen que yo declaro y que yo levanto barreras y que de norte a sur y a este yo hago esto y lo otro. Yo le decía, disculpe lo que voy a decir, pero voy a señalarle 3 pecados que usted cometió esta semana y se los enumeré. ¿Cómo es posible que usted dice tener poder en Cristo para levantar barreras y declarar esto y lo otro y aquí y allá, pero no tiene el poder para que eso actúe en usted y definitivamente usted pierda la tendencia de pecar? ¿Cómo es eso? Y en la pandemia, ¿qué se hicieron?
Todos esos que dicen que yo declaro y tienen poder y trazan líneas y soplan para que sus feligreses no pasen la línea que han trazado imaginariamente. ¿Dónde se hizo esta gente? ¿Qué se hicieron en el COVID, durante el COVID? ¿Por qué no salvaron la vida de tanta gente que murió? Charlatanería. Sencillo. Los enemigos de Cristo están debajo de sus pies, del estrado de sus pies. Sí, pero alegóricamente están debajo de los míos. Sí, pero si estoy en Cristo y coopero con la divinidad, entonces voy a tener poder sobre Satanás y sus huestes para no pecar yo. Pero mientras no colabore, mientras no esté tomado de Cristo, mientras viole sus mandamientos, si no guardo su santo sábado, no puedo tener el poder para reprender el mal. Tremendo error, tremendo engaño. Ahora, ¿por qué Dios decidió darnos vida en Cristo? Ya te dije, lo más económico que le convenía a Dios era destruirnos. Pero ¿por qué razón nos dio vida en Cristo? 3 razones maravillosas. La primera, Dios es rico en misericordia. Punto. Con un parpadeo de su ojo, yo podría ser eliminado. Con una rascadita que Él se dé en su rostro, yo puedo ser eliminado. Con un suspiro que Él dé, yo puedo ser eliminado. Con solo que Él piense y pronuncie la letra inicial de mi nombre, yo puedo ser eliminado de la faz de la tierra. ¿Por qué no ha ocurrido? Sencillo. ¿Porque hay méritos en mí? No. Él es rico en misericordia. Segundo, por su gran amor. Y tercero, por su gracia. Somos salvados por gracia. Esa gracia revela la misericordia de Dios. Y a través de esa misericordia, Él revela su grande amor por la humanidad. Tremendo. Platicaba hace muchos años con un hombre que fue traicionado por su esposa. Él mismo la encontró en el lecho con la persona que lo estaba traicionando. Y cuando él me contaba, lloraba. Y él me decía, hermano, pasaron tantos pensamientos por mi mente. Mis manos se endurecieron. Mi carne se erizó. Inmediatamente entró en mí el deseo de matarla y matar al tipo con el que estaba. Yo estaba así. Y le dije, ¿y por qué no lo hizo? Porque a pesar de lo que estaba haciendo, todavía la amaba. ¿Te has puesto a pensar las veces que hemos desobedecido a Dios? ¿Te has puesto a pensar las veces que hemos traicionado a Dios como que fuésemos rameras? ¿Nunca te has puesto a pensar por qué no has sido destruido? Ahí tienes 3 hermosas respuestas. Porque Él es rico en misericordia. Porque por gracia te ha salvado. Y porque su amor para ti
y para mí es tan grande, incomprensible. Ese amor misericordioso y lleno de gracia. Mira la profundidad de este tema. Ese amor misericordioso y lleno de gracia será el tema de estudio por los siglos de los siglos. ¡Qué tremendo eso! ¿Cuántos capítulos tendrá el tema del amor de Dios? Impresionante. Esos son los tres pilares que movieron a Dios para que en Cristo nos diera vida. Rico en misericordia, su grande amor y su gracia. Ahora, ¿cómo voy a entender ese misterio? Sucio y harapiento, rescatado para ser limpio, puro, santo y perfecto. Efesios capítulo 5, versículo 27. Vamos a leer el 25 porque va a hablar de la iglesia, va a hablar de ti, de mí, maridos. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha. ¿Y qué decía Jeremías que es la mancha? La mancha de nuestro pecado, aunque nos lavemos con lejía, la mancha de nuestro pecado no se va a quitar, porque solamente hay salvación en Cristo. Cristo quiere una iglesia gloriosa, sin pecado, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, o sea, santa y sin pecado. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Ahí arriba, no, aquí abajo. Mira lo que dice Alza tus ojos. Página 375. Maravilloso esto. He leído literatura de profetas, de algunas iglesias, de los mormones, de los testigos de Jehová. Nunca he escuchado a alguien que se exprese así de Cristo como lo hace Elena de White. Oh Jesús precioso, amoroso, longánime, benigno, cuánto te adora mi alma. Que un alma pobre, indigna, contaminada por el pecado pueda estar de pie delante del Dios Santo, perfecta en justicia. Solo lo debemos a quien es nuestro sustituto y garante. Maravíllense los cielos y asómbrese la tierra, que la raza caída sea objeto de su infinito amor y gozo. El Creador se regocija por ellos con cánticos celestiales, libre de mácula pecaminosa o mancha pecaminosa. La mancha es sinónimo de pecado, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Y ella cita Efesios 5:27. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, cita ella Romanos 8:33. Y para terminar, quiero leerte Reflejemos a Jesús, la página 310. ¿Cómo podemos entender nosotros este misterio del amor de Dios? Ya te dije que será el tema de estudio por los siglos sin fin. No lo digo yo, lo dice ella en la matutina Maranata. ¿Cómo más o menos entender este asunto? ¿Por qué no he sido destruido a pesar de lo que soy? Dios misericordioso, amoroso, lleno de gracia. Por la investigación de las Escrituras, podemos llegar a comprender lo que somos para Cristo
y lo que Él es para nosotros. Por la contemplación de Él hemos de ser cambiados a su imagen. Ya está el problema. Es el TikTok lo que contemplamos. Es el Facebook. Es el Instagram. Por eso es que no cambiamos. Por eso es que a la más mínima oportunidad vamos a pecar. Porque no estamos contemplando lo que debemos contemplar. Por la contemplación de Él hemos de ser cambiados a su imagen, llegando a ser colaboradores con Él, representantes de Él en vida y carácter. Debemos aprender a darnos cuenta de que hemos de vivir. Oye esto, debemos aprender. Hay otro problema. No lo hemos aprendido. No hemos contemplado la santidad de Dios. Te hablé del conocimiento de Dios la vez pasada. Cuán importante era para Pablo que tuvieran el conocimiento de Dios para que supiesen la esperanza por la que fueran elegidos. Pero también debemos aprender a darnos cuenta de que hemos de vivir, no como vivíamos cuando estábamos muertos. Debemos de vivir como hijos e hijas de Dios, amando a Dios por encima de todas las cosas, amar a Dios por encima de la pornografía, del alcohol, del homosexualismo, de las drogas, del cigarrillo, de robar, de matar, de ser mentirosos, de ser corrupto, de ser ladrón, de llevarme los diezmos y ocuparlos para otra cosa. Amando a Dios sobre todas las cosas. Y a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Hemos de amar la perfección porque Jesús es la personificación de la perfección. El gran centro de atracción. La vida que ahora vivimos, debemos vivirla por fe en el Hijo de Dios. Cuidado con hablar mal de la perfección. Cuidado con decir mentiras sobre la perfección. Cuidado. Cristo es la personificación de la perfección, el gran centro de atracción. Cuidado. Cuando investiguemos en las Escrituras, cuando contemplemos a Cristo, cuando aprendamos a vivir como hijos e hijas de Dios y reconozcamos que Jesús es la representación de la perfección, entonces estaremos dispuestos a sacrificar nuestros pecados. Y con toda seguridad, como Pablo, diremos: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Contémplalo, escudriñalo, aprende a vivir y sé perfecto para gloria de su nombre. El Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima.